Hola, buenas tardes a todos los seguidores de los podcasts de The Beat Seekers. Estamos aquí de nuevo al ataque con un nuevo podcast, esta vez en el ámbito sobre todo musical. Además va a ser un ámbito musical experimental y un poquito diferente hoy, con lo cual creo que os va a interesar muchísimo el podcast. Estamos hablando con Xisco Rojo, es un músico polifacético, casi un arqueólogo de la música, como veremos más adelante. Es un músico independiente del panorama nacional español, al cual vamos a entrevistar porque nos parece que tiene un montón de proyectos ahora mismo que son muy interesantes y que están alejados de lo que sería el mainstream musical. Y ya sabéis que nos gusta pues dar aquí un espacio, una ventana a esos proyectos que injustamente son menos conocidos. Así que Xisco, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti y a vosotros. Y para todas estas personas que nos están escuchando y que te conocen un poquito menos, ¿cómo podríamos definirte como músico? ¿Cómo empezó tu carrera tan experimental en el mundo de la música? Pues soy eminentemente un guitarrista. Yo diría que soy básicamente guitarrista, aunque he trabajado y volveré a trabajar también con la voz, y aparte puedo tocar más instrumentos aparte de la guitarra, pero principalmente creo que soy un guitarrista. Yo qué sé, la historia de la música viene desde hace largo, no sé, vengo tocando desde la adolescencia, miles de grupos. Al principio eran unos grupos muy punkis, y luego la cosa ha ido tomando otras derivas y ha ido refinándose de otras maneras, y al final he acabado aquí donde estoy, que es un territorio bastante agradable para mí, que es música acústica, instrumental, básicamente acústica. También hago algunas cosas con eléctrica, pero ahora estoy enfocado en el sonido de la guitarra acústica, que me interesa mucho, me parece que tiene mucho potencial. Como digo, instrumental, de corte un poco primitivista, como te comentaba, o como hemos hablado en algún momento, el primitivismo y esta especie de vertiente de la deconstrucción de ciertos tipos de folk en Estados Unidos, pero no solo, ¿no? Y traerlo también un poco al ámbito ibérico, y en esas estoy, intentando abrir caminos para la guitarra. Es lo que ahora mismo me interesa más. Como estabas comentando ahora, inicialmente te fijas en la música más folk americana, el bluegrass, este tipo de músicas. ¿Cómo llegas hasta ahí? ¿Y cómo relacionas tu propia música con este estilo? ¿Cómo a partir de ahí tratas de evolucionar, o cómo ha sido un poco tu evolución desde estos orígenes tan concretos? Pues, yo siempre, tradicionalmente, desde que he empezado a consumir música en mi adolescencia y antes, he escuchado mucha música anglosajona, mucha música del ámbito anglosajón, y mucha música americana y británica, ¿no? Entonces, es un tipo de música que, aunque empieces por otro lado, ¿no? Puedes empezar en cosas un poco más tipo rock o pop o otros estilos más accesibles. Siempre acabas, si tienes un poco de curiosidad, llegando a sitios, ¿no? que conectan con otras cosas. Llegas a Dylan y te interesas por Woody Guthrie y por el anterior, ¿no? que venía él, y dónde viene eso, y del el negro en su Porsche con el banjo, ¿no? Entonces siempre estás intentando ir un paso más allá y más atrás y ver de dónde viene el hilo ese que a ti te interesa, ¿no? Y entonces ahí, en esa búsqueda, en esa investigación, di con un señor que se llama John Fahey, que era un paisano que iba como un salmón a contracorriente de todo el mundo en los años 50, donde se llevaba un estilo así como melódico, se está desarrollando el pop, un poco el folk así de cantautor más y tal, y este tipo decidió que él quería meter influencias de Sibelius y de Bartók en su música, y a la vez de Mississippi John Hurt y de Los Negros y del blues, ¿no?
Y entonces este tío, pues la verdad es que es una luminaria de todo este género, de toda esta historia, y es como el referente y el pater de todo este mundo, y a partir de ahí ya pues entras en un mundo que es un universo paralelo de guitarristas tronados como yo, que nos dedicamos a explorar estos caminos. Básicamente esa fue la gran conexión. Después de él han venido muchos. Más recientemente uno de los tipos que más me gusta, que falleció muy joven en 2009, se llama Jack Rose, era otro gran pionero en este género y en este tipo de cosas. Y bueno, y aquí en España, los últimos 4 o 5 años yo estoy notando que hay un interés. Además es curioso porque es un interés que viene como desde distintas vías, no necesariamente la gente que hemos acabado haciendo esto venimos del mismo sitio, ¿no? Hay gente que viene del hardcore, que ha acabado, sus grupos se disolvían, se hacían un poco más mayores y reposados y cogían una acústica y caminaban por aquí, ¿no? Por estos caminos y tal. Entonces es curioso que nos hemos encontrado un grupo de gente haciendo cosas en esta línea, pero que no necesariamente venimos del mismo sitio, con lo cual debe ser un sitio especial al que se accede desde distintas partes. Yo creo que es un universo latente ahí debajo de muchas cosas. Puede ser que de alguna manera, no sé, siempre en momentos pues un poco turbulentos, ¿no? Comentábamos antes también que bueno, que estamos en una época muy muy complicada. También surge esa necesidad un poco casi de la sencillez, de lo primitivo en un sentido, bueno, pues de origen, de buscar el inicio de las cosas, también un poco intentando replantear desde ahí lo que se va a hacer en el futuro, ¿no? No sé si por ahí podríamos encontrar una explicación a por qué tanta gente desde diferentes lugares está al final convergiendo en ese punto de origen, en ese punto inicial. Sí, desde luego que sí. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con eso que dices, y de hecho a mí a veces me gusta decir y pensar que todo esto tiene un matiz político, no en un sentido institucional, sino en un sentido como de sociedad civil, ¿no? Y de lo que decías tú un poco de vamos a volver a tomar contacto un poco con las cosas esenciales, ¿no? Y aparte ese activismo, no sé si es activismo, pero esa especie como de intento de frenar el tren o de reflexionar sobre el tren en el que vamos, también no solo se refleja en el propio estilo musical, sino en muchos de los espacios que acogen este tipo de música, ¿no? Hoy en día. Es decir, en Madrid está La Faena, por ejemplo, está el Liceo Mutante en Pontevedra, el Rincón Biosound en Don Benito, que es un pueblo grande, pero un pueblo en mitad de Extremadura, y pasan por ahí pues giras internacionales de gente que está haciendo este tipo de cosas o similares, que no necesariamente todas tienen que ver con mi estilo musical, ¿no? O el primitivismo, pero sí que son propuestas que se salen un poco, que están un poco al margen de las cosas. Y entonces sí que es verdad que creo que hay esa especie de comunidad o de realidad que está acercando a gentes que vienen de distintos lugares, pero que en el fondo tienen una misma idea de cómo es mejor organizarse o qué tipos de organización a veces pues son mejores, por lo menos para el hecho cultural, desde luego, ¿no? Todo esto que comentas nos trae a la mente también, ¿no? La conversación que mantuvimos con el belga hace poco en uno de los podcasts, y que bueno, estuvimos comentando un poco también tu colaboración con ellos en algunos bolos y tal, y definían el término, ¿no? de la trinchera, que es ese lugar donde, independientemente del estilo concreto de música, es un lugar donde gente con un concepto de la música y del mundo de la música similar, digamos que va ahí a reunirse y bueno, a entre comillas pelear codo con codo por otro estilo de mercado musical, si lo queremos llamar así, por otra forma de entender la música o de lo que debería ser la música. Incluso tú tocaste con ellos y bueno, al final, viniendo de sitios diferentes, grupos con esta idea común os acabáis encontrando, ¿no? ¿Cómo fue también ese encuentro con el belga y cómo es ese encuentro común en la trinchera con este tipo de grupos? Pues eso es lo que tú dices, estás en la trinchera y en la trinchera te vas encontrando con gente y hay gente que de repente descubre la trinchera, ¿no? Y entra ahí y se maravilla porque
dice, qué guay, ¿no? Que estéis aquí siendo tan solidarios y os echéis una mano en todo lo que podéis y que, no sé, estáis haciendo una especie como de resistencia activa, pero no contra nada, ¿no? Digamos, es simplemente nace de la necesidad al final. Es decir, bueno, estamos en esta línea de fuerza y la tenemos que reforzar nosotros, o si no, no va a haber resistencia posible, ¿no? Y se va a hundir, pues van a pasar por encima de nosotros. Entonces, a la trinchera, no sé muy bien cómo se llega, pero uno de repente se da cuenta de que está ahí. O sea, que casi la trinchera te llega, más que llegar tú a ella, ¿no? Algo así. Sí, la trinchera te busca a ti, te busca a ti y te atrapa, te mete dentro de su energía, ¿sabes? Y la conexión con el belga nace de habernos encontrado eso, pues por la carretera, haciendo conciertos. La conexión en común última, que es la que ha reforzado un poco ahora los lazos, ha sido a través de otro músico, que es Pablo Destruction, también asturiano, y que tiene una idea muy parecida, que además está siendo muy activo en todo el tema del sindicato de músicos. Ha tenido una pelea ahora, bueno, un conato con la SGAE bastante gordo por el uso de una de sus canciones y bueno, es un tío que, pues digamos que está haciendo una labor sindical allí donde falta, que es en el mundo de la música, que es una deriva más, ¿no?, de toda esta trinchera al final, porque también es algo que hay que empezar a hacer y hay que empezar a tomar consciencia. Y bueno, como digo, Pablo, pues es la conexión con el belga, pero luego, pues una vez que los encuentros en la trinchera son tan emotivos que duran mucho y se vuelven lazos muy permanentes. Y eso está muy bien. De hecho, el sello que ha inaugurado Pablo hace poco para sacar sus discos también se llama La Secta y va en la misma línea. Es decir, esto es una especie de cónclave de individuos aquí que estamos pues en las mismas y tenemos que hacer un poco de lobby, tenemos que hacer un poco de logia masónica y hacernos un poco fuertes. Sí, más que de lobby, casi de contralobby, ¿no? Para un poco equilibrar las cosas. Bueno, estábamos comentando pues un poco cómo ves y cómo sientes este panorama musical nacional, pero me gustaría también que comentáramos una experiencia reciente, pues me parece que es del verano pasado, del anterior, fuera de España precisamente, en un tour asiático que hiciste, tocando en China, en Japón, etcétera. Y bueno, aunque es verdad que ese bolo que hiciste salió en Mundo Sonoro reflejado porque publicaste un pequeño diario, nos gustaría que a modo de resumen y de viva voz nos explicaras cómo surge ese proyecto un poco tan extraño, ¿no? De un autor que es poco conocido en España, pero que sin embargo le surge una oportunidad de tocar en países muchísimo más lejanos, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos esa extraña experiencia. Pues, a ver, en realidad podría ponerme más misterioso o decir que sí, que de repente fue una cosa que me surgió y tal, pero bueno, pues en realidad más que surgir me lo tuve que generar yo, es decir, fue una cosa que surgió a raíz de un viaje. En realidad te corrijo porque no fue el verano pasado, fue este mismo verano, fue en junio, hace escasos 3 meses. Y íbamos a visitar Corea por un amigo de mi pareja, se casaba allí. Esta era la excusa original, esto fue como la chispa. Y íbamos a visitar Corea y tal, y dijimos, bueno, ya que visitamos Corea, visitamos Japón, está al lado y nos pasamos unos días por allí y lo vemos. Vale, estupendo. Y entonces dije, bueno, ya que viajamos y tenemos días de turismo y vamos unos cuantos días, voy a intentar pues hacer unos shows por ahí, unos conciertos y tal. Y nada, me puse manos a la obra, me puse a escribir y al final no había tantos días, pero bueno, conseguí cerrar un concierto en Seúl, otro en Tokio y otro en Kioto. Y la experiencia tanto en la hora de cerrarlos había complicaciones lingüísticas, pero eran súper agradecidos, flipaban con que les estuvieran escribiendo desde España para ir a tocar, no se lo creían y tal, y me pusieron todas las facilidades, o sea,
me buscaron, no había evidentemente alquileres de salas ni nada de eso, o sea, y ellos se encargaron de completar la noche con otros artistas y con otros músicos que tenían además mucho que ver, con lo cual os descubrí parte de la música que se hace allí al mismo nivel, digamos, o sea, entré en la trinchera de allí, lo cual es una cosa bastante guay, ¿no? Y bastante que a priori dices, ¿cómo puedo conectar, ¿no? con esto? Pero bueno, pues ocurre. Y fueron 3 conciertos muy épicos. Yo lo flipé, ellos lo flipaban, estábamos todos como en un trance muy guay, muy curioso, y había una sensación de comunidad y de, no sé, de que molaba mucho que estuviera ocurriendo aquello que yo creo que a todo el mundo nos empapó. Y recuerdo especialmente guay el concierto de Seúl, fue muy emotivo porque era el primero, estaba yo ahí muy... Y luego la gente con la que compartí escenario fue increíble. Como te comentaba antes de que empezáramos la entrevista, uno de los chicos que tocó esa noche conmigo era un tipo que llevaba un espacio artístico además. Nos contó una historia de que su mejor amiga había fallecido 2 días antes, estaba en un estado así como muy emocional y tal, y el tío hizo un concierto absolutamente increíble, que yo no he visto nada igual, con un delay que le metía la guitarra y cantaba la caja de la guitarra y hacía una especie de sonidos que parecían ballenas o sonidos subacuáticos increíbles. Era una cosa absolutamente increíble. Y luego el de Kyoto fue muy guay, porque también toqué con una estrella local allí del folk que se llama Taku Hayashi, que es un tío que ha tocado con Víctor Herrero, que es otro amigo músico de aquí, Josephine Foster, incluso con Devendra Banhart, ¿no? Y entonces estar compartiendo noche con un tipo de un número 1 de allí, ¿no? A mí me parecía muy guay, ¿no? Y lo disfruté muchísimo. Y ahora además he tenido la suerte de que todo esto lo grabé y un sello canario que se llama Pequeña Criatura quería empezar una línea de publicación de conciertos en sitios exóticos, y entonces hemos inaugurado con una casete, lo han publicado en cinta, que salió ayer, hace un par de días. Los 2 conciertos al final son solo el de Seúl y el de Kioto, pero bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión que eso al final además haya tomado forma en una publicación discográfica. Bueno, pues esperamos que nos los hagas llegar de alguna manera. Yo aquí todavía en casa no tengo reproducción de cassette, pero sí que nos gustaría escucharlo para poder dedicarle quizá un maridaje cervecero de los que nos gusta. Y bueno, habrá que buscar algo exótico, ya que digamos que el leitmotiv es de conciertos en salas exóticas, ¿no? Y bueno, de por sí, además en la mezcla de un cantautor folk español con influencia norteamericana y sus homólogos asiáticos, ya de por sí es bastante exótico, independientemente de la sala, con lo cual habrá que es bastante challenging buscarle ahí el maridaje, pero por supuesto recogemos el guante. Xisco, además de, bueno, hemos hablado un poco de estas experiencias y de tu trayectoria en lo musical, que luego comentaremos otros proyectos en paralelo, pero un poquitín más adelante. En lo musical, ¿qué proyectos tienes para el presente y el futuro así un poco más inmediato y a medio plazo? Pues mira, estaba esto de la cinta que acabamos de publicar, que bueno, ha sido algo que ha surgido en medio de el proceso de composición y grabación de lo que será el nuevo disco. Porque el último que publiqué, el You Got to Walk That Lonesome Valley, es de junio del año pasado ya, tiene un poco más de un año, y bueno, pues ya tengo material nuevo y tal, que estaba empezando a grabar. Quería conseguir para el siguiente disco una grabación lo más orgánica posible y lo más menos decorada posible. Y entonces llegué a una conclusión también así un poco pensando en la tecnología, de que habría que grabar usando las tecnologías más simples que tengamos a nuestra disposición o más universalizadas incluso, y ver a ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Y además grabar, intento grabar siempre, el disco anterior también son tomas únicas, que no hay overdubs ni hay regrabaciones de nada, simplemente es una guitarra en una toma. Pero llevarlo incluso es un paso más allá y que no fuera ni siquiera una toma de algo muy cerrado, sino más improvisaciones, ¿no? Y bueno, en eso he estado trabajando. Al final creía que iba a ser una cosa más grande, pero
Se va a quedar en una especie de disco conceptual de 3 temas bastante largos, probablemente, una cosa así. Y lo estoy grabando con el micrófono del teléfono móvil y con la tablet. Utilizo la tablet y el móvil para grabar el disco. Y eso es una cosa que, ya digo, iba a ser como el siguiente disco largo, pero se va a quedar en un proyecto más pequeño, más conceptual también. Creo que mantendrá más este concepto del que estamos hablando si no se extiende mucho, si es algo muy concentrado. Y luego estoy grabando temas para un siguiente disco, entonces estoy bastante ocupadillo con cosas que espero que vean la luz. Pues esto que estamos hablando se llamará Mozalbete, creo. Mozalbete. Sí. Y esto lo sacaré, me gustaría que saliera a principios de año o a finales de a lo mejor en diciembre o así. Y el siguiente disco probablemente ya esperaría hacia la primavera para sacarlo. Y luego otra cosa que voy a hacer que me apetece mucho es grabar con banda 2 temas para un single que probablemente publique el sello Acuarela. Estoy hablando con ellos para una línea de singles que están haciendo. Y también estoy tanteando a Melange, que es un grupo de Madrid que está sonando mucho últimamente y que a mí me gusta mucho lo que hacen. Un rock un poco psicodélico, un poco renacentista, con influencias muy variopintas y un poco acastizado también, que me interesa ese tema. Y nada, probablemente grabe ese par de temas ahora hacia final de año con ellos y también vean la luz como single. Entonces esas 3 cosillas me tienen bastante ocupado. Bueno, y como decíamos, no solo estás ocupado con estos proyectos, digamos, enfocados en tu faceta de músico o de cantautor, sino que también tienes un par de proyectos vinculados al mismo tiempo con la música. Uno es un centro de grabación, podríamos decir, un estudio de grabación profesional que se llama Raisa. ¿Nos podrías explicar un poquitín pues cómo surge este otro proyecto? No sé, ¿ves una necesidad de apoyar a otros artistas que no encuentran dónde grabar? O bueno, ¿qué te mueve a generar este estudio? Bueno, Raisa es uno de los grupos que han trabajado conmigo. Aparte también estoy tocando ahora con ellos, porque la relación, pues a raíz de que pasaban por el estudio, se ha estrechado bastante y bueno, soy prácticamente uno más del grupo y estoy tocando con ellos a tiempo completo ahora mismo. Bueno, sí, el estudio es Sauerland, ¿verdad? Si no... eso es. Pido disculpas por el lapsus. No pasa nada. Un lapsus es normal. En Sauerland, pues lo que te contaba, empezó también de la necesidad. Es decir, todo es muy do it yourself, ¿no? Y yo, como decía un colega mío que se llama Cristian, dice, no es que ahora haya llegado el do it yourself, de repente es que yo no he conocido otra cosa nunca, ¿no? Era un poco así. Ahora simplemente se le pone un nombre. Exacto. O sea, ya cuando tocaba pues en los grupos que te comentaba antes, con 15 años o 16, pues nos grabábamos en cinta y hacíamos lo imposible por hacer overdubs de cinta, que yo tenía al final un ruido infernal y tal, pero bueno, siempre cacharreábamos con cosas, ¿no? Y eso pues te lleva al final a ir conociendo el equipo y los materiales, y a la hora de grabarme, pues al principio me grababa en casa, bueno, sigo haciéndolo, pero empezó pues eso, grabándome maquetas, empezó a crecer, empecé a manejar un poco más el medio, y entonces decidí que bueno, me empezaron a pedir gente que hiciera cosas en sus grabaciones, mézclame esta canción que he grabado y no sé mezclar, o oye, me gustaría grabar 4 temas, me paso por allí. Y así poco a poco he ido creciendo y ahora pues sí que he producido unos cuantos discos en los últimos 2 años, que han sido los de más actividad, y hemos grabado unos cuantos, otros son simplemente encargos de mezclas y tal, pero bueno, siempre acabo metiendo la mano a unos cuantos discos y a mí es una cosa que me gusta mucho hacer. Lo disfruto bastante y como digo, también genera trinchera, también hace conexiones que luego sirven para muchas cosas y te ayudan a moverte y te ayudan a sentir que estás en una comunidad. Muy bien.
Y como segundo proyecto, además de esta zona de grabación, bueno, acabas de inaugurar recientemente, si no estoy confundido una vez más, Holy Hoof Records, que bueno, hablábamos antes de comenzar la entrevista, que bueno, surge un poco de la necesidad, ¿no? de ese hazlo tú mismo, de esa autoedición, y a partir de ahí un poco el decir, bueno, ¿y por qué no, bajo este paraguas discográfico, ayudar a más gente y crear algo un poquitín más grande? Háblanos de este proyecto, por favor. Exacto, un poco lo mismo. Sí, es muy reciente, surgió con la edición del último disco, el del año pasado. Decidí que quería crearle un nombre que tuviera un membrete más allá de autoeditado, ¿no? Y al ver que bueno, que había servido para algunas cosas, el hecho de poner un nombre parece una tontería a veces, pero poner un nombre a la gente a veces le da seriedad, o no sé. Y entonces se abrieron algunas puertas en la prensa, por ejemplo, gente que de repente parece que te escucha más si lleva un marchamo, ¿no? Y tal. Y dije, bueno, pues esto es perfectamente ampliable, lo que decías tú antes, ¿no? Lo estoy haciendo para mí, pero lo puedo hacer para otros, y puedo sacar a la luz cosas que me resultan interesantes y que probablemente tengan un camino un poco fácil en el mundo de las discográficas más mainstream, incluso en las independientes. Y entonces la idea es ser un pequeño sello que funcione pues a modo de boutique sonora de cosas bastante minoritarias y tiradas limitadas, que sean cuidadas, que tengan hechas a mano en formatos especiales y bonitos, y que sean cosas interesantes de escuchar. Lo que hemos publicado hasta ahora primero fue mi disco, y luego coeditado con un sello de Barcelona que se llama La Barbacoa, el último disco de Vidal, que se llama Goliath, que es una pasada de disco lo-fi que se ha hecho él solo, lo ha grabado todo. Con Vidal es una de las personas con la que estreché lazos a través del estudio. Los 2 discos anteriores suyos los grabamos en el estudio y tal. Como ves, todo al final son vasos comunicantes. Sí. Y ahora lo siguiente que vamos a publicar es el disco de Madriguera, que es uno de los excomponentes de Canz, que era una banda, sacaron un EP pequeño, pero una banda que tenía un potencial tremendo aquí en Madrid, y uno de los componentes, el guitarrista Miguel, tiene un proyecto que se llama Madriguera, lo hemos grabado también en estudio, lo publicaré con Holy Hoof, y luego sacaré una cosa de una chica que se llama Ivankova, que está en un grupo que se llama Difunta Calva, y ha hecho un EP precioso de música vocal a lo Meredith Monk, que eso en concreto me llegó por otro lado, eso no tiene que ver con el estudio, pero lo escuché y automáticamente dije, esto tiene que escucharlo más gente. Y entonces para eso sirve Holy Hoof, ¿no? Es una cosa como, cuando yo digo, esto lo tiene que escuchar más gente, y si a lo mejor yo no meto un poco el dedo o no se mueve, pues intento hacer palanca y que la cosa, aunque sea, ya digo, a una escala muy pequeña, son microseísmos, pero son microseísmos interesantes. Bueno, la verdad es que no sabemos de dónde sacas el tiempo para todas estas historias, desde irte ahí a Corea, componer, grabar, editar tus propios discos, más luego estos 2 proyectos en paralelo. O sea que, bueno, eres prácticamente un hombre del Renacimiento, ¿no? Ahí, el Da Vinci español. Así que, bueno, enhorabuena por todas estas actividades, bueno, pues porque al final estás abriendo una puerta a gente que normalmente de otra manera a lo mejor le iba a costar más encontrarla. Bueno, Xisco, muchísimas gracias por haber estado aquí con The Beat Seekers. Sabes que tienes las puertas abiertas para que sigamos comentando cualquiera de estas múltiples novedades, porque nos da la sensación de que cada pocos meses vas a tener algo nuevo que contarnos, así que estaremos muy pendientes para escucharte y para, por supuesto, compartirlo. Así que no sé si quieres comentar alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero sobre algún proyecto remoto y desconocido que tengas por ahí en mente. Yo creo que hemos repasado prácticamente todo, pero no sé si hay incluso algo más en ese cajón desastre bien entendido que tienes ahí liado. Pues fíjate, sí. ¡No! Yo que pensaba ya, digo, mira, me voy a tomarme mi cerve, ya dejo a este tipo tranquilo, pero veo que va a ser imposible, tío.
Más bien que te deje yo tranquilo a ti, será. Ya ves. Bueno, brevemente, pero es que es una cosa que me parece muy curiosa y me mola. Estoy metido en otro fregado que es, estamos haciendo un disco online entre yo y un chico brasileño que no conozco en persona, bueno, nada, o sea, le conozco porque escuché un disco suyo, pensé que era portugués, le escribí para hacer unos bolos por Portugal o que se viniera a la España o algo así, me flipó mucho el disco. Y me dijo, no, soy brasileño. Y dije, hostia, bueno, dije, yo quería proponerte esto. Y digo, bueno, como no te puedo proponer esto, te voy a proponer que hagamos un disco juntos online. Yo te mando cosas, tú me mandas cosas y vamos montando unos temas con eso. Y eso ahora con el verano se ha parado un poquito, porque he estado yo también un poco desconectado, pero llevamos 2 o 3 canciones bastante terminadas y es una cosa muy friki, muy curiosa y un método de trabajo bastante raro también. Pero que me apetece que vea la luz, y además eso de 2 personas que jamás se han visto en persona y jamás han tocado juntas. Bueno, de ahí lo que falta entonces es el concierto online, tú desde España y él desde Brasil, ¿no? Y hacer un directo solapado, por así decirlo, y yo grabándolo desde Skype con mi grabadora de mano, que es como lo estoy haciendo ahora, o sea, ya rizando el rizo y llevando al extremo la tecnología. Está claro, ese sería el vórtice máximo de todo esto. Y enviarlo a través del programa SETI al espacio y que lo oiga un alienígena. Yo creo que ahí ya directamente cerramos el círculo del friquismo. Exacto, que la reseña la haga unos periodistas musicales de Plutón. Bueno, Xisco, pues nada, originalísima esa última propuesta también y nada, nos parece muy muy divertida y estamos ya también entonces pendiente de ver cómo termina esa historia online, de este músico brasileño contigo y bueno, y tú con él, evidentemente. Así que bueno, muchísimas gracias por dedicarnos este rato entre proyecto y proyecto, y bueno, pues lo dicho, que para lo que quieras aquí seguimos pendientes de lo que hagas. Genial, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, chicos, un saludo a todos los oyentes de The Beer Seekers, los 3 o 4 que anden por ahí perdidos y alguno más que llegue de manera un poco aleatoria hasta aquí. Y esperamos veros en breve en un nuevo podcast. Simplemente os adelanto que dentro de un par de días vamos a entrevistar a Colo, autor de Hoy es un buen día para morir, un cómic que a pesar de ser cómic también tiene mucho que ver con la música, ya que además del propio cómic incluye, para ser escuchado, digamos, como complemento, un CD de música grabado por un grupo en el que participa el propio autor del cómic, y es una propuesta musiquero-comiquera que es muy muy interesante, y vamos a hablar de ella de la mano del propio autor en breve. Así que no estéis muy lejos de The Beer Seekers, que como siempre intentaremos sorprenderos con alguna entrevista de proyectos chulísimos como el de Xisco Rojo hoy. Así que nada, un abrazo y nos vemos en las redes. ¡Salud!